simplemente este es un espacio de trabajo dentro de estas jornadas y hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas respecto de la evaluación de los aprendizajes, pensando en algunas cuestiones más conceptuales sobre qué es evaluar y demás, porque miren, en los años 60, hace ya muchos años, un señor llamado Scriven, lo que pasa es que yo ya había nacido en los años 60, no, entonces no me parece tan lejos. Un señor llamado Scriven dijo que revisó todo lo que había sobre evaluación en el mundo y le entraba en una sola caja. Hoy el tema de evaluación ha crecido y ha crecido mucho y tenemos mucha información sobre evaluación y cuando hay tanta información necesitamos de alguna manera ordenarla, sistematizarla y además no confundirnos entre evaluación de los aprendizajes centrada en la actividad de aula que las evaluaciones a gran escala, que son como dos elementos, son dos cuestiones vinculadas con la evaluación, pero que tienen rasgos diferenciados, sentidos diferentes y otros propósitos. Pero esto lo dejamos para el bonus track. Así que ahora, lo primero que quiero decir es que cuando elegí esta imagen no es simplemente decorativa. Esta imagen tiene que ver con que la evaluación tiene que estar articulada, es decir, que todas sus piezas tienen que encajar con los procesos de enseñanza. La evaluación no puede estar desacoplada de la enseñanza. Es decir, las formas de enseñar y las formas de evaluar tienen que tener coherencia, porque si no la tienen, y este mural donde las piezas encajan unas con otras, se separarían todas las piezas y lo que sucede en las aulas es que nuestros alumnos se desconciertan, porque se encuentran con formas de evaluar que no están ordenadas en relación con las formas de enseñar. Y entonces comencemos a trabajar sobre esta cuestión de la evaluación de los aprendizajes, si me permiten. Y, perdón, me levanté con mucha energía. Bueno, yo me levanté con energía, pero esto andamos mal, ¿eh? Ahí está. Ajá. ¿Qué les dice estas imágenes? Digo, a ver, ¿qué significado le atribuimos a estas imágenes como metáforas de la evaluación? Y acá no está la gente de lengua, pero nosotros todos sabemos lo que es una metáfora, así que no hay problema. A ver, ¿qué se les ocurre? Vamos, alguien. Dale, vamos, sí, a voz en cuello. La brújula dice la compañera que es como orientación. ¿Quién más? La pistola que es para matar a la gente. Ah, la pistola, claro. Es bueno, para matar a la gente. Para intimidar. Allá. Bueno, yo la veo desde el punto de vista iluminando la búsqueda del conocimiento a grandes rasgos, pero al final con la evaluación la eliminamos. Con una mala evaluación. La linterna. Esta idea de iluminar, pero cuando... ustedes son de la ciencia, y acá tenemos a Silvia que es de física. Cuando uno ilumina algo, deja algo en penumbra, ¿verdad? Quiere decir que nos está indicando algunas cuestiones de la dirección, y nos queda la brújula. Y la brújula tiene que ver con hacia dónde vamos, porque como le dijo el conejo Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde ir, no te puedo ayudar en qué camino tienes que recorrer. Y entonces tenemos estas metáforas y estas significaciones que también tienen que ver. A ver, estuvo brava la compañera cuando dijo que para matar. Yo diría también que es como una amenaza. ¿Y cuántas veces los maestros decimos, saquen una hoja? ¿Están hablando? Y usamos la evaluación a modo de control, de amenaza. Si no hacen lo que les digo, les tomo prueba, Se los tomo una prueba.
Entonces tiene que ver con el control y también la amenaza. Y entonces pierde el sentido de la evaluación. A ver, no todos los pedagogos, los profesores, no importa el área, decimos que hacemos evaluación formativa, sumativa. Estamos evaluando todo el tiempo porque es un proceso permanente. Mentira. A ver, queda bien, pero eso no sucede. Y entonces diría, Dolores, vas con la mano, ahí está. ¿Por qué nos ocupamos de la evaluación? Esto se llama síncope. A mí me va a dar un paro cardíaco, pero acá, si como hacen ciencia, me van a hacer un RCP rápido. A ver, ¿por qué nos vamos a ocupar de la evaluación? Porque una de las cuestiones que tiene la evaluación es que la educación, por su propia naturaleza, es una actividad opaca. ¿Qué quiero decir con que es opaca? A ver, estuvimos estos 5 días aquí trabajando y yo la miro y no le puedo ver si aprendió o no aprendió. No veo. Necesitamos, digamos, no le podemos poner la cabeza a los alumnos para mirarles adentro del cerebro que tienen. Entonces necesitamos instrumentos especiales para hacer visible eso que llamamos aprendizaje. Y entonces nos preguntamos, ¿qué instrumentos necesitamos para hacer visible los efectos de nuestras acciones educativas que llamamos enseñanza? Y sobre eso vamos a estar hablando. Entonces, necesitamos que la evaluación sea una evaluación auténtica, que refleje los desafíos, que refleje el trabajo, que refleje aquellas cuestiones que trabajamos en el aula y que son vigentes en el ejercicio profesional. De alguna manera, si es una evaluación auténtica, no se trata de que los alumnos repitan o repliquen lo que dice el profesor o lo que dice un libro de texto que lo repliquen de memoria. Significa que si es auténtica, que puedan de alguna manera generar interacciones de modo que puedan argumentar, dialogar, investigar, tomar decisiones. Y en este sentido hace que la evaluación sea un poco más difícil que poner crucecitas alrededor del verdadero y falso. Porque necesitamos tener criterio para poder decidir acerca de cómo valoramos lo que los alumnos aprenden y saben. Y por otro lado, desde nuestras perspectivas, si tenemos un currículum que propone el trabajo en relación con el desarrollo de competencias fundamentales y específicas, tenemos que tener espacios donde el alumno actúe eficazmente, como dice aquí, poniendo en juego lo que aprende, el conocimiento adquirido, en tareas diferentes y significativas. Es decir, que tiene que poder mostrar, dar cuenta de lo que sabe hacer a partir de lo que aprendió gracias al trabajo de los maestros. Y entonces digo, la educación o la gestión de la clase tiene que dar oportunidades para que los alumnos vayan pudiendo generar desempeño, mostrar lo que saben a través de diferentes actividades, pero para eso también los maestros tienen que poder saber observar y darse cuenta de si saben o no saben. Y entonces la pregunta es, ¿qué es evaluar? Y entonces vamos a ver los 5 componentes centrales que tiene la evaluación. El primero, ¿qué vamos a evaluar? La realidad a evaluar. La construcción conceptual de la misma, el referente. Y nosotros cuando decimos que evaluar, lo que tenemos que evaluar es aquello que decidimos, el recorte, pero vinculado al referente curricular. No es cualquier recorte. 2. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué finalidades, qué consecuencias va a tener la evaluación?
Y acá aparece un elemento que, a ver si... ahí está, eso. Y acá nos interesa fundamentalmente centrarnos en la producción de evidencia empírica. ¿Cuáles son las evidencias sobre las cuales podemos decir que un alumno está a un nivel de logro incipiente, o que está en un nivel de logro suficiente, o está en un nivel de logro avanzado respecto de lo que enseñamos? Entonces, la información, los datos acerca de la realidad evaluada, ¿y a través de qué lo vamos a ver? De instrumentos de evaluación. Y después que tengamos esos datos, esa información, acá viene la parte que ya es más sensible, que es la formulación de un juicio de valor. Y que muchas veces los maestros decimos, sabe, no sabe, pasa, no pasa, o ¿cómo y lo peor, cuando aparecen los prejuicios, ¿cómo hizo también la prueba que no sabe nunca nada? Entonces, no, seguro que se copió. No. Y si el pobre muchacho estudió, y estudió un montón, entonces, digo, cuando tenemos la información y los datos y las evidencias, entonces recién podemos formular un juicio de valor sobre aquello que evaluamos. Y después tomamos decisiones. Y este es el sentido fundamental de la evaluación. Tomar decisiones orientadas a la mejora. Y cuando digo orientada a la mejora, a veces es avanzar y a veces es volver para atrás, porque hace falta volver a trabajar aquellos temas que no fueron suficientemente consolidados. Y en esto sí tenemos que trabajar con nuestros maestros, para decirle, solo porque usted dice que enseñó, no es suficiente para decir que los alumnos aprendieron. Y entonces, para poder justificar y decir, sí, enseñé y aprendieron, necesito entonces instrumentos de evaluación que me permitan justificar mis decisiones. Y cuando hablo de aprendizaje, permítanme, voy a hablar siempre de efectos de la enseñanza. Es decir, que lo que hacen los maestros tiene que tener efectos sobre el aprendizaje. Y eso es una buena argumentación para trabajar con los maestros respecto de por qué tenemos que evaluar y cómo. Y entonces 3 preguntas claves: ¿qué, para qué y cómo? Yo acá pongo una definición que me encanta de evaluación porque es simple. Porque dice, es un proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. 3 cosas. Producción de información. 2, juicios. 3, decisiones. Miren qué definición simple. Esto lo dijo un señor llamado Tembrink, un inglés, allá por los años, por la década, entre fines del 80 y 90. Hay un libro de él, de Morata, que es muy bueno. Y entonces, estamos bravos. Entonces, cuando digo qué, estoy haciéndome la pregunta por el objeto en el cual se centra la evaluación. Y esto es central. ¿Qué voy a evaluar? Y es la pregunta, el para qué, es el propósito, la finalidad. ¿Qué preguntas intenta responder esta evaluación? Y finalmente el cómo. Y el cómo tiene que ver con cuestiones metodológicas y el uso de qué instrumentos voy a elegir para evaluar. A ver, si estoy trabajando en el área de ciencias naturales, con actividades experimentales, digo, probablemente, y tengo que hacer una evaluación, pero de papel y lápiz, probablemente voy a elegir cuestiones vinculadas con las formas de representación o con la descripción de algún proceso o de algún fenómeno. Y si estoy en ciencias sociales, puedo trabajar, si lo enseñé, y acá es el punto, si lo enseñamos, algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones
en los fenómenos sociales, vinculando las causas económicas, políticas, culturales. Ahora, pero lo tuve que enseñar. Ahora, no puedo andar haciendo enseñanza simplemente de lectura de información descriptiva y después decirle al alumno qué relación existe entre, si nunca trabajé relacionando distintos fenómenos y procesos. Y entonces, ¿qué, para qué y cómo? Son tres preguntas centrales en los procesos de evaluación. Yo me siento como con hipo con esto, pero bueno. Entonces, ¿para qué evaluamos? Primero, dijimos que producía información. ¿Y para qué necesitamos esto en nuestra tarea como maestro? Bueno, para tomar decisiones fundadas e intervenir. Y entonces, si tenemos evidencias, pone en suspenso a prejuicios y percepciones subjetivas y amplía la base sobre la cual se sustenta lo que conocemos. Y acá hay algo muy importante. Si el maestro tiene buenos argumentos, puede justificar, porque tiene evidencia empírica que lo justifica, puede fundamentar y puede dialogar con ustedes. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo está la clase? ¿Cuántos alumnos van bien? ¿Cuántos no van tan bien? ¿Cuántos les va muy mal? Pues tiene argumentos para decir, pero también tiene argumentos para hablar con las familias. Digo, y no es me parece, y no es intuitivo. Recuerdo cuando era maestro de grado que uno salía con los niños hasta la puerta de la escuela, porque había que acompañarlos hasta la puerta de la escuela, y venían las madres que se acercaban como palomas al maíz, así, venían todas juntas. Y todas decían lo mismo. ¿Cómo va mi niño? Entonces uno decía, si era de un buen alumno, decía, muy bien, qué bien, es tan prolijo, educado, es un encanto su hijo. ¿Y el mío? Ah, el suyo. El suyo, pero qué cosa. Mire, está revoloteando todo el día, conversa, no se queda quieto en el asiento, molesta, no hace la tarea. Termina la tercera. ¿Y el mío? Y ese que no era ni tan bueno ni tan malo, los padres llamaban bien, bien. Porque no teníamos información sistemáticamente producida que nos permitiera ejercer un juicio de valor sobre ese chico con argumentos y con descripciones de lo que realmente era. Y entonces la evaluación puede ser una muy buena herramienta para mejorar. Bueno, a ver, está todo bien, pero ponerle pilas nuevas. Está todo bien. Acá están los de ciencia, te van a explicar cómo se carga, que era para el positivo, el negativo. No te preocupes. Entonces, vamos aquí. Entonces, ¿para qué? Para rendir cuentas. Porque también uno como maestro tiene que rendir cuentas acerca de su tarea. Y es algo que nos están pasando y que yo creo, como escuché a la señora Susana ayer, decir, el presidente dijo, nos están pidiendo que rendamos cuenta de lo que hacemos. A partir de que hay resultados de evaluación que no nos satisfacen. Entonces, está el tema de rendir cuenta. Nos tiene que servir para planificar, pero no para llenar planillas, sino para anticipar, prever acciones que vamos a realizar. La planificación como algo más que el instrumento donde se asienta formalmente la planificación. Cuando hablo de planificar, hablo de anticipar las acciones que voy a realizar como espacio de aprendizaje, porque si evaluamos aprenderemos más y también, bueno, estamos un poco repetitivos, pero voy a seguir instrumento para la mejora. Ese es el sentido de la evaluación. No es para condenar, ni para amenazar, ni para controlar. Bien. Entonces digo, fíjense, y acá aparecen distintos tipos de para qué. Todos tenemos las evaluaciones diagnósticas que nos sirven para darnos cuenta cuál es el punto de partida. Pero también, digo, y eso es una decisión blanda. A ver, describe lo que están nuestros alumnos. No vamos a tomar ninguna decisión sobre los estudiantes, vamos a tomar decisiones respecto de nuestra planificación y nuestros puntos de partida en la enseñanza.
Pero están las tomas de decisiones duras, cuando decidimos si un alumno acredita, no acredita, aprueba o reprueba. Entonces, también para certificar. Y por otro lado, de alguna manera nos responsabilizamos por los resultados. Y entonces, digo, de alguna manera, de esta manera, vamos haciendo menos opaca la acción educativa. Entonces, en función de acuerdo con la función y el propósito de la evaluación, define las consecuencias y además consecuencias derivadas de los resultados de la evaluación. Estoy pensando en esas evaluaciones. Nosotros en nuestro país tenemos algunas instituciones que tienen examen de ingreso. Entonces es un ranking, es una evaluación para la selección. Los que llegan hasta el número 48 ingresan, los del 49 para atrás no ingresan. Esto es una decisión dura. Cuando uno va a buscar trabajo y hay muchos postulantes y hay alguien que evalúa, esta es una evaluación de selección. Entonces digo, ¿para qué? ¿Y qué consecuencias tiene? Y entonces hay tipos de evaluación, depende del propósito del para qué se evalúa y depende de lo que se va a hacer con los resultados. Gracias, Pepe. Tenemos por suerte la parte tecnológica que se llama Pebes y que hace así sobre la computadora. Así que estamos fantásticos. Ella me ve, ahora coordinamos bien en la próxima. Entonces, tratamos de hacer lo siguiente. Entonces, fíjense, nosotros vamos a estar estamos trabajando sobre evaluación de los aprendizajes, pensando además en una evaluación formativa, es decir, que permita a los alumnos progresar. Pero aparece un nuevo, en las teorías aparece una nueva conceptualización que es evaluación para el aprendizaje. Y entonces evaluamos para que los alumnos también aprendan, porque si trabajamos los resultados de la evaluación con nuestros estudiantes de forma analítica, es decir, analizamos con ellos las evaluaciones, podemos ayudarlos a que revisen sus producciones, a que analicen y que puedan decir por qué respondieron de la manera que respondieron y poder revisar, reformular y modificar aquellas respuestas que no eran las adecuadas. Y entonces necesitamos que la evaluación del aprendizaje, la evaluación formativa y la evaluación para el aprendizaje estén alineadas en la misma dirección. Y eso nos ayuda mucho en términos institucionales. Sí, Cristina. Es para apoyarlo un poco. Vamos muy bien, pero hay algo que no se nos puede quedar. La evaluación no es solo para el estudiante. La evaluación es para mí como maestra. No te la apures. Ah, que no me apure. Ahora vamos. Ah, pues perfecto. Me adelanté. Es como en la colonización, la primera adelantada. Así. Pero sí, por supuesto, lo que dice Cristina es fundamental, pero denme un ratito. Entonces, a ver, cuando trabajamos sobre instrumentos de evaluación, no es suficiente identificar el tema y problema. Hay que formular preguntas precisas que orienten y acoten el espacio de indagación, que permitan producir la información que se necesita. Yo recuerdo que iba a la secundaria y me pedían evaluación, teníamos la prueba, Revolución Francesa. Yo no sabía si escribir sobre la cabeza decapitada de María Antonieta, sobre Robespierre, Luis XIV. ¿De qué querían que hablara? ¿Qué quiere decir Revolución Francesa? Digo, ¿de qué? Tenía que poner igualdad, libertad, fraternidad, y con eso era suficiente. Entonces, la pregunta, el ítem de evaluación, tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Tiene que, y además tiene que estar alineado con lo que enseñamos. A ver, debe plantear un solo problema sin ambigüedades. Evitar temas capciosos, trampas o trucos, porque nunca le pasó que un estudiante, a ustedes, que uno mira tuvo un examen y dice,
esto es demasiado fácil. No, seguramente por detrás me están haciendo trampa. A ver, ¿qué es lo que no estoy viendo? Porque no puede ser tan fácil. Hay algo escondido ahí atrás. Esto lo tenemos que evitar. Tener espacio, si le doy una página, digo, el espacio para contener la respuesta y evitar las formas negativas. No puedo empezar una pregunta de evaluación con la palabra no. Y peor es, ¿no es cierto que no? Bueno, entonces ahí es que sí. Entonces uno, digo, a ver, imagínense, 14 años, una pregunta y diga, ¿no es cierto que no? No. Menos por menos más tengo que decir que sí, porque no es una de matemática. Digo, no, estamos en problema. Digo, digamos como, cuidado, atenta, Pérez. Vieron, estamos bien, estamos estupendo. Y entonces, ¿qué cosas tenemos que evaluar? ¿Qué cosas tenemos que evitar en el proceso evaluativo? Evaluar sobre la base de prejuicios, como dije antes. Digo, este es buen alumno, no importa lo que escriba, le va a ir bien. El otro que es malo, nunca va a ser algo bueno. Evaluar cosas que no formaron parte del proceso de enseñanza, ciertas capacidades. Atribuir el fracaso solo al alumno. Yo se lo enseñé. Si le va mal es por culpa de él que no estudió. Digo, a ver, nunca hablar de nosotros, cuando lo que dijo la maestra Cristina recién es la evaluación, también habla de nosotros como profesores, como maestros. Y entonces tenemos que poder mirar y mirarnos. Entonces, resaltar solo lo negativo. Nunca, no es evaluar para mejorar, sino la falta, lo que está mal, lo incorrecto, lo equivocado. Así empezamos, convertir la evaluación como control y amenaza. Evaluar de una sola forma y además sin escuchar a los estudiantes. Digo, cuando digo escuchar, estoy diciendo cómo dialoga un maestro con sus estudiantes para que el proceso de evaluación refleje adecuadamente todo el proceso de trabajo que se hizo en el aula. Y algunas cuestiones que yo lo llamo las sombras de la evaluación. Pedir que la evaluación resuelva todo. Demandas múltiples hacia la evaluación. Pensar que se evalúa de una única manera. La desconfianza o lo oculto. Digo, eso que hablamos recién. La sospecha. Que lo único que puede hacer la evaluación es dar informes lapidarios que solo marque la falta y la ausencia. Esta me encanta. Con todo lo que yo me esfuerzo y al alumno lo único que le importa es la nota. Y lo único que le pregunto, ¿cuánto me saqué? Bueno, a ver. Entonces digo, bueno, sí, miran la nota, porque de la nota depende, es la representación de que si está bien o está mal, si avanzó o no avanzó, si aprobó o no aprobó. Entonces, mira, bueno, sí, pero no nos quejemos de eso. Pero también qué hacemos nosotros para que los alumnos no solo se queden centrados en la nota. Y la idea de evaluar todo. Eso que yo evalúo todo. A mí me encanta. La evaluación permanente, todo el tiempo estoy evaluando una mentira. Y la posibilidad de evaluar todo también es falsa. Siempre que evaluamos, hacemos una selección. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a evaluar los aspectos fundamentales de lo que estamos enseñando? ¿O vamos a evaluar los detalles, lo periférico, lo banal? Digo, eso también tenemos que hablar acerca de qué recorte vamos a hacer. Y entonces podemos usar los usos de la evaluación, cómo usamos la información que nos da la evaluación a través de tipos iluminativos, nos permiten ver y observar, de legitimación, dan cuenta de lo que hacemos y legitiman las decisiones que tomamos, y los instrumentales que sirven para utilizarla mejor. Entonces voy a entrar a
algunos instrumentos. Uno de los instrumentos es la observación. Entonces, ahora tenemos dos formas de observar. Yo observo y describo el momentito que tengo el láser. Ah, qué bien. Aquí observo, describo, no incluyo juicios de valor o valor observado. Le colapsó el pulmón. Tiene una neumonía. Hay dos formas de observar. Me parece que me pasé una. Ah, no. Vamos bien. Instrumentos con predominio en expresión escrita. Examen. Bueno, acá tengo esto que dice sentencias o fallos o resoluciones, ensayos, póster, informe, proyectos, cuadernos o fichas de práctica, diario, portafolio, memoria, distintas formas donde los alumnos se expresan en forma escrita. Pero también puede haber instrumentos con predominio de expresión oral. La exposición, el debate. Uno puede armar un debate, poner a 2, a 3 a debatir y evaluar sus capacidades de argumentación. Y yo puedo debatir, no solo en las ciencias sociales, en ciencias naturales. Dolores me hace así. Me da la razón, menos mal, porque me hace así, yo no sé dónde voy. La entrevista, preparar una entrevista. Y estoy pensando en ciencias sociales y digo, uno puede armar una entrevista, prepare una entrevista para un personaje histórico. Y entonces la formulación de las preguntas para la entrevista me da cuenta de si el conocimiento sobre, a ver, ese personaje, ¿qué le pregunta? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué aspectos relevaría como importantes y cuáles no? Entrevista en grupos, se puede armar grupalmente, hacer grupos de discusión, paneles de expertos, una ponencia, comunicaciones, mesas redondas. Fíjense, distinto, miren la variedad de cosas que puede hacer un profesor en el aula para evaluar. Y qué interesante puede ser para el alumno. Y fíjense que no estamos diciendo que tiene que, que tiene que ser en el momento presencial. Preparar una entrevista puede llevar su tiempo, no tiene que hacerla en ese momento, porque preparar una entrevista lleva tiempo. Y ahí tenemos distintos instrumentos. Y otros acá, los de comprobación con premio de prácticas, representación, demostración o actuación, simulaciones, búsquedas. Y entonces uno puede plantear búsquedas en internet, prácticas supervisadas, desarrollo de proyectos con una parte práctica. Entonces, si yo sumo la cantidad de instrumentos posibles, debo tener una variedad de más de 20. Entonces, 20 alternativas para elegir. Entonces, con estas alternativas, yo ilumino esto que queríamos decir y rompemos la opacidad de la acción educativa. Y entonces aparecen otros instrumentos, pero esto no es un instrumento de evaluación. La rúbrica es una herramienta de registro. Yo sé que acá se trabaja mucho con la rúbrica, implica el establecimiento de estándares de ejecución y niveles de desempeño, con 4 componentes: la descripción de la tarea o la categoría, la actividad, el aprendizaje temático, las dimensiones, qué habilidades se ponen en juego, una escala de valoración, que son los niveles de logro, y puede haber una descripción del nivel de ejecución de cada nivel de la escala que nos permite retroalimentar. Y entonces voy a poner, este es un ejemplo, ¿ven? Criterios para la elaboración de un ensayo. No me alcanzó para poner los indicadores, digamos, los niveles de desempeño, pero hace una introducción y presenta suficientes datos, se especifica el ensayo. Este es un ejemplo, desarrolla ideas y dice, explica, analiza, fundamenta, expone. Y uno puede decir,
con suficiencia o no logra o avanzado. Puede poner distintas escalas de valoración. Bueno, avancemos una más, porque sigue la misma. Veamos este video. Veamos este video. Seguimos. Veamos este video. Ahora sí. Listo, vemos. Seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Listo, pasamos a la siguiente. Esto lo usamos para trabajar, acá con la maestra Dolores, lo utilizamos para trabajar el tema de... Dios no me puede ir. ¿Alguno? Ahí nosotros trabajamos la función de acompañamiento. Vieron que en la imagen el señor viene corriendo y parece que lo va a robar. Y en realidad le salva la vida y a él le observa. Entonces planteamos las funciones de acompañamiento. Tenían que hablar sobre las funciones, las perspectivas de confianza y amenaza, la calidad de escritura y presentación es lo que pedíamos. Y entonces, si caracterizaban los personajes, si no los caracterizamos con esa actividad, acá está una rúbrica. ¿Sí? Y entonces, digo, el otro instrumento es la lista de cotejo, que permite identificar, es como hacer un checklist. Uno va diciendo si va cumpliendo o no cumpliendo sus actividades y bueno, y ahí sí también este cotejo con indicadores de logro. Y momentito ahí, porque no terminé. Agradezco la paciencia para esta presentación, pero esta imagen también habla de la evaluación. Porque si hablamos del proceso de enseñanza y de aprendizaje, es circular. Esta es una imagen de un cuadro que representa una cuestión en la Edad Media, pero no importa. El tema, a mí me gusta porque el tema es que vamos y volvemos a pasar por, digamos, no por el mismo punto, porque nadie vuelve, aunque volvamos a enseñar la clase, nunca vuelve a pasar por el mismo punto. Pero vamos acercándonos hasta llegar a la cúspide de aquí. Y entonces hay otro PowerPoint ahí. Y entonces, como yo les dije, un bonus track. Está abierto. Que miren. Empieza a pasar. Perdón. Voy a pedir solo que observen. Y pensemos en la evaluación. ¿Dónde está el gallo? Yo también quiero saber. Se lo come. ¿Dónde está el gallo? Yo no sé. Pues se lo comían. Se hicieron una sopa con el gallo.
Bueno, ¿dónde está el gallo? Los piratas hicieron ¿Y una qué sopa. miramos cuando observamos? ¿Qué observamos y con qué nivel de detalle? Nosotros hoy hablamos de evaluación de aprendizajes. Estamos mirando el gallo, estamos mirando a los chicos jugando, estamos mirando el aula. El maestro tiene la posibilidad de mirar la cresta del gallo con detalle. Puede mirar a los chicos, puede mirar el aula. El director de la escuela puede mirar todas las aulas. Ustedes miran muchas escuelas y las evaluaciones a gran escala, nacionales e internacionales, miran el sistema, miran el mundo. Uno podría decir, miran el cartel del micro. Uy, no, aparte, cerra eso, por favor. El micro, uno puede decir que mira o que mira la estampilla, pero no nos equivoquemos. Lo que le pedimos a un maestro que evalúe tiene que ver con la posibilidad de poder predicar acerca de los alumnos, de sus aprendizajes, el gallo, los chicos, el aula. No le pidamos al maestro, que sí aporta la evaluación a gran escala con los resultados de lo que hace en su escuela, no le pidamos que él responda él, individual, solo por todo el sistema, pero sí que sepa que su labor aporta a que mejore el sistema. Y ahora sí, muchas gracias.